Oiga, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lanzó la campaña Tu casa no es su casa. ¿Cuál es el objetivo? Pues frenar el tráfico ilegal de especies y se busca invitar a la ciudadanía a no comprar ni regalar fauna o flora silvestre, un delito que es castigado por la ley. Durante estas fiestas decembrinas, pues las autoridades recuerdan a la población que los animales salvajes no son mascotas. Y justamente para hablar más acerca de esta campaña en contra del tráfico ilegal de especies nos acompaña Gustavo Ampugnani, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre de la Profepa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Ana Laura? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, platícanos acerca de esta campaña. Yo que soy más como del norte, pues yo sí me ubico más como fauna, o sea, más como animales silvestres que puedes tener en tu casa. Pero ustedes, esta campaña se nivel en nada más Ciudad de México? No, ¿o a nivel nacional? Es a nivel nacional. Lanzamos la campaña justamente aprovechando las festividades de diciembre, donde la gente generalmente busca regalos para sus familias, para sus amigos, para sus parientes, y lanzamos esta campaña para generar conciencia sobre las implicaciones de regalar vida silvestre. No todos los animales son iguales, hay animales domésticos, perros, gatos, conejos, pero cuando estamos hablando de vida silvestre, hay ciertas especies de vida silvestre que o están en peligro de extinción, o están amenazadas, o tienen un régimen de protección especial en nuestro país, son especies endémicas de México. Y ahí es donde nosotros queremos puntualizar y llamar la atención sobre esto. Creemos que la vida silvestre tiene que permanecer en su hábitat natural, porque extraerla de estos ecosistemas, pues bueno, genera mucho daño y maltrato para este tipo de animales. No sé si depende de las regiones, pero aquí en la zona centro, ¿cuáles podrían ser las especies que más se tienen de manera ilegal o las especies que menos deberíamos de tener? Asumo que varía en las regiones. Sí, varía, aunque hay 3 centros de consumo principales en el país, ¿no? La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esto lo digo a partir de los diagnósticos que nosotros hacemos de comercialización y tráfico ilegal de vida silvestre. Y esto lo hacemos a partir de la información que nuestras oficinas de Profepa en cada uno de los estados nos remiten. ¿Cuáles son las especies que más se comercializan o que más se denuncian? Son los llamados citácidos. Son unas aves endémicas de México, hay como 22 distintas especies de estos pájaros en México. Pero para poder comunicarlo de manera sencilla para la gente, estamos hablando de loros, de cotorras, de pericos, de guacamayas. ¿Esas no se deben de tener? No se deben tener, o sea, no se pueden extraer, no se pueden poseer, no se pueden trasladar y mucho menos vender. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Esta prohibición entró en vigor a partir del año 2008. O sea, es bastante reciente, tiene menos de 20 años. Entonces, hay mucha gente que tiene este tipo de aves en sus casas, ¿no? Lo que nosotros hemos visto a lo largo del año 2025, cuando lanzamos campañas de sensibilización al respecto, es que la gente va a Profepa a entregar estas aves. Porque las adquirió antes de esta fecha. Y pues bueno, no sabía, no estaba consciente de cuáles son las situaciones del cautiverio que pues bueno, dañan a este tipo de aves y las devuelven. Perdone, ¿podría repetirlas? ¿Es el loro? Loros, cotorras, guacamayas y pericos. Que el loro es como lo que más, ¿no? Era muy tradicional hace muchos yo recuerdo que era el años. clásico de las abuelitas. Bueno, y además, no solamente de tenerlos, sino esta costumbre de darles chile para que hablen. Bueno, sí, muchas. ¿Les daban chile? Sí, claro, les dan chile y los enseñan a hablar a través de, o sea, ellos, no sé por qué, pero eso es lo que yo siempre he sabido. Bueno, por eso eran muy buscadas estas aves para tener en las casas, ¿no? Por la capacidad que tienen de repetir o imitar la voz humana. Pero a partir de que estas especies entraron en una situación de riesgo, entró en vigor, o bueno, se llegó a una prohibición y por lo tanto pues no está permitido adquirir este tipo de aves, ¿no? Extraerlas del ecosistema, de los hábitats naturales y venderla. Ahora,
Hay animales, antes de que entráramos al aire, yo le di toda la lista de lo que tuve de pequeñita y había muchas cosas que llegaban a mi casa por el lugar en donde yo vivía, que es en Tamaulipas. Me llegó un conejo, me quedé con él. Andaban camaleones por ahí y yo me quedaba con ellos para poder cuidarlos y demás. Tortugas, aves y demás. Y me decías, no todas las tortugas, o depende de qué tipo de tortuga, puede sí estar en casa y que los conejos también eran un poco más domésticos. Más domésticos, ¿no? Sí. Sí, no, por eso, no todos los animales son iguales, no estamos hablando de fauna, ¿no? Porque también hay flora silvestre que no está permitido comercializar. En el caso de los conejos, son animales domésticos, incluso se usan para alimentación también, ¿no? Pero nos estamos refiriendo con esto a otro tipo de animales. En el caso de las tortugas, lo que está explícitamente prohibido es tener tortugas marinas. O sea, extraer tortugas marinas de su ámbito natural para tenerlos en un centro urbano o en una casa no está permitido. Es más, está penado por el Código Federal Penal, o por el Código Penal Federal, más bien, el artículo 420, que castiga los delitos contra la biodiversidad. Y una de las especies que se menciona de manera explícita son las tortugas marinas. Pero después tenemos las tortugas dulceacuícolas o las tortugas terrestres, como las conocemos de manera común, y no todas esas están prohibido tenerlas. Ahora bien, si alguien quiere o está buscando este tipo de tortugas de tierra, lo que hay que hacer también es asegurarse que el ejemplar proviene de un aprovechamiento autorizado. O sea, la ley en México regula el aprovechamiento de vida silvestre. Esto quiere decir que ciertas especies que no están en peligro pueden ser aprovechadas, pero para eso tiene que tener los papeles correspondientes. Es lo que se conoce como legal procedencia. Entonces, si uno adquiere un pececito o una tortuga de tierra que no está en peligro de extinción o no tiene un régimen de vulnerabilidad, pues tiene que tener los papeles que acrediten la legalidad. Ok, ¿y esos papeles son de Profepa? No, esos papeles los expide una empresa que se dedica a comercializar este tipo de ejemplares. Y estos comercios, ¿sí?, tienen un permiso o le informan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa actividad. Profepa lo único que hace es vigilar que se cumpla la ley ambiental. Entonces, cuando nosotros hacemos una inspección en una comercializadora de animales o en un vivero, lo primero que pedimos son los papeles que demuestren la procedencia y la legalidad de eso que se está vendiendo, que tienen que venir de unidades de manejo o de predios que manejan vida silvestre, o sea, son como criaderos o viveros, ¿no? Ahora, hablaba de las penas, por ejemplo, ¿es lo mismo, está penado de igual forma el poseer que vender? En general, sí, pero de acuerdo a cómo se desarrolla el procedimiento administrativo y cuál sea la causa y qué es lo que haya pasado en específico, puede haber incrementos o no en las sanciones. Pero el Código Penal Federal, en el artículo 420, castiga todo eso. Captura, posesión, traslado, comercialización. ¿Y más o menos un promedio de cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando que hay distintos tipos de multas o sanciones, ¿no? Pueden ser multas económicas que pueden ir de 300 a 3.000 UMAS, que creo que esto puede llegar a subir como a 60.000, pues depende cuántas sumas sean. No tengo ahora el número a qué equivale una UMA en pesos. Pero sobre todo lo que es muy importante es que puede también la persona llegarse o enfrentarse a penas de prisión que van de 1 a 9 años de prisión. Ok. Nos están llegando mensajes, nos dicen, de la fauna silvestre deberían de darse una vuelta al mercado de peces que está atrás del Metro Michuca y se venden muchas aves y animales que son exóticos. Ya se tiene prohibido esto, ¿no? O ya entra en vigor a partir de enero, si no se Exactamente. Hay como varias restricciones, ¿no? Por un lado, este mercado comercializa peces, muchos de esos peces está permitido hacerlo, siempre y cuando cumpla con toda esta normatividad que yo les digo. Y ciertamente ha habido denuncias que algunos aprovechan esta fachada legal para comercializar vida silvestre para poder vender de manera ilegal otras especies. Lo que empieza a regir a partir del 31, bueno, el 1 de enero del año que viene, es una legislación local de la Ciudad de México
en contra de el maltrato animal. ¿Sí? Y esto no solo para vida silvestre, o sea, está dirigido principalmente a animales domésticos, que esto es mucho de lo que se ve ahora en los mercados. Se ven perros, gatos, este tipo de cosas, ¿no? Ya no era como hace 15, 20 años que estos mercados vendían abiertamente vida silvestre por el tipo de prohibiciones como esta del 2008 de citácidos que yo les comentaba, ¿no? Eso no quiere decir que también haya ilegalidad, y esa ilegalidad es algo que también persigue Profepa. Ahora, si quieren adquirir algún animalito de manera legal, ¿en dónde puede la gente visitar alguna página? ¿Hay una página en donde diga esto sí y esto no? Debe haber, o sea, Profepa no tiene eso. Nuestra campaña está dirigida básicamente a desincentivar este tipo de prácticas, hablando de vida silvestre, porque consideramos que la vida silvestre tiene que estar en su hábitat natural. Entonces, nuestro consejo es, para aquellas personas que les gusta la naturaleza, que quieren o que les gusta la vida silvestre, la mejor forma de apreciar a estos animales es en su medio natural. Y México tiene muchísimas áreas naturales protegidas en todos los estados, que justamente son los instrumentos que tiene el Estado para poder conservar vida silvestre. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gustavo Mpugnani, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros, regresamos con mucho más.